Y bueno, quiero que por favor me acompañe abriendo su Biblia, si me hace el favor, ahí en el capítulo 5 del libro de Lucas. Acompáñeme por favor, si usted trajo su Biblia, acompáñeme en el libro de Lucas, capítulo 5. Déjeme darle una pequeña introducción, ¿verdad? Mire, las dificultades, ahí manténgala abierta en el capítulo 5, ahorita le digo qué vamos a leer, o bueno, acompáñeme a leer y luego ya le digo. Vaya al versículo 1 del capítulo 5, por favor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla, junto al lago de Genezaret. Verso 1, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Vamos a leer hasta ahí. Yo quiero hablarle de este milagro. Estamos con la serie, ¿verdad?, de la vida de Jesús, la vida y los milagros de Jesús. Yo quiero hablarle acerca de esta pesca, pero yo le he titulado esta enseñanza: más en tu palabra, más en tu palabra. Mire, las dificultades en nuestra vida pueden producir desánimo. Todos los problemas y las dificultades, las enfermedades y las situaciones que vivimos cada día pueden producir desánimo. Y son nuestras palabras, fíjese, son nuestras palabras las que expresan la condición del corazón. Pedro había crecido a orillas del lago de Genezaret, este lago también llamado Mar de Galilea, y aprendió el oficio de pescador y conocía muy bien el lago. Notemos que estaban pescando de noche. ¿Por qué? Bueno, pues porque de noche los peces se acercan a la superficie. Pero en esa mañana, después de pescar toda la noche, no tenían nada, ¿sí? No tenían nada, ¿sí? Y dice el verso 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado, hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, ¿qué pasó? Encerraron gran cantidad de peces, fíjese, gran cantidad de peces, ¿qué? Y dice, y su red se rompía. Mire, yo creo que Pedro, como cualquiera de nosotros, pudo haber pensaba más bien muchas cosas que, por ejemplo, pues él es carpintero, él se dedica a la carpintería, y yo sé que hace unos muebles muy bonitos, trabaja la madera de una manera muy padre, yo sé que le hace un laqueo a los muebles y los deja preciosos. Yo sé que su oficio es carpintero, pero pues yo soy el pescador, es que yo a eso me dedico. Mi padre era pescador, toda mi familia era pescador, y yo soy de oficio pescador desde niño, y yo conozco perfectamente el oficio, yo sé lo que debo de hacer. ¿Por qué tengo que creerle a alguien que ni siquiera sabe lo que está pasando? Yo creo que Pedro pensaba, ¿verdad?, como algunos de nosotros, así, como cuando alguien se acerca y te dicen: oye, fíjate que esto y esto, y tú dices: yo ya tengo toda la mañana tratando de resolver el problema, y llega alguien y me dice: hazle de esta manera, así, con una sencillez. Y a veces el orgullo, a veces de verdad el ego, ¿verdad?, no nos deja en un momento dado, ¿verdad?, recibir ayuda o recibir alguna información que nos puede servir
para salir del pozo o de la torada donde estamos ahí, y Pedro estaba pasando por un tiempo desfavorable. Ha sido una noche de trabajo difícil, imagínese, todo desvelado, a lo mejor cansado de estar aventando las redes y no sacar nada. Había sido una noche difícil para él, sin resultados, está cansado, no lleva nada para su familia. Pero esa mañana, Jesús llega justo al lugar donde están las barcas. Estaban los pescadores lavando las redes, y yo me trato de imaginar el episodio, ¿verdad? O lo que está pasando ahí. Y yo me imagino ahí la gente se comienza a golpear, como dice ahí en la Biblia, ¿verdad? Que le dice que incluso se retire un poco, ¿verdad? De la playa, porque la gente se agolpaba. Y yo imagino toda la gente llegando, queriendo escuchar a Jesús, ¿verdad? Y Pedro y los que andaban con él, a lo mejor estaban ellos allá cansados, lavando las redes ya lo que ellos querían era ya irse a descansar, irse pues a pasar la pena de no llevar nada a su casa, porque pues toda la noche habían estado trabajando y no habían sacado nada. Y a lo mejor ellos ni siquiera estaban atentos, la verdad, a lo que estaba sucediendo. Pero yo imagino que cuando Jesús llega a las barcas y se sube a la de Pedro, ahí, bueno, Simón, pues, oye, ¿qué onda? Pues ahí como que a lo mejor se comienza él en un momento dado ya a poner más atento a lo que está pasando, ¿verdad? Y comienza a escuchar a Jesús lo que está pasando, lo que está diciendo y todo eso. Y bueno, ahí están bien afanados y limpiando sus redes, lavando sus redes, ¿verdad? Y ya entra Jesús a la barca de Simón. Pregunta, ¿usted cree que esto era una coincidencia? ¿Sí o no? No. En Dios no hay coincidencias. ¿Sí sabía eso? Dicen por ahí que son diosidencias, pero no coincidencias. Y desde allí Jesús enseñaba a la multitud, pero Pedro estaba desanimado. Yo creo que la mente de Pedro estaba diciendo, híjole, tengo que pagar el abono de la barca, porque no había coche, ¿no? Si no era y luego a lo mejor, híjole, no he pagado la tenencia del mes pasado de la barca. Y bueno, y me hace falta dinero para esto y para esto. A lo mejor él estaba ahí cansado, pensando en que no había sacado nada y estaba ahí desanimado. No era una coincidencia. Pedro estaba desanimado, cansado y sin resultados, como a veces nos sucede. Que no se nos dan las cosas como nosotros queremos, nos afanamos, trabajamos en algo, en un negocio, en alguna actividad o en alguna situación en la vida y no se nos dan las cosas y nos cansamos. Probablemente una enfermedad, que tú vas al médico y el médico te dice, ¿sabes qué? Mira, tómate esto. No, es que eso ya me lo tomé. Y tú por dentro estás pensando, es que eso ya me lo dijo otro doctor y no funcionó. Y es que aquel tratamiento ya me lo habían dicho, ya lo hice, pero no funcionó. Y esto, y comienzas a darle vueltas. Yo no sé cuál sea la situación por la que te has desanimado. Pero si tú estás desanimado el día de hoy, tú estás como estaba Pedro ese día, que salió a buscar su trabajo y no pudo lograr nada. Cansado, desanimado y sin resultados. Y probablemente así estás tú también. Estás cansado, estás desanimado y no has visto resultados. Probablemente has estado orando por alguno de tus hijos, tu esposo o tu esposa, y ya llegó el momento en que te desanimaste y dijiste, no, ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido seguir orando. Ya he orado mucho, ya he estado ahí, yo creo que ya tengo enfadado al Señor y he estado ahí día tras día, y ya el momento en que te desanimaste,
estás cansado porque no has visto los resultados. Sin embargo, en medio de la adversidad, el Señor Jesús nos hace mirar hacia el futuro y usa su palabra para activar en nosotros la fe. Pedro le dice: más en tu palabra echaré la red. Más en tu palabra echaré la red. ¿Usted sabe lo que significa qué significa la fe? ¿Qué es la fe? ¿Sí sabe? ¿La certeza de qué? No lo escucho. ¿La certeza de lo que se espera? ¿Sí? ¿Eso es la fe? ¿La convicción de qué? De lo que no se ve. ¿Eso es fe? ¿Eso es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera. Estamos hablando de qué? De un futuro, ¿sí o no? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve, ¿qué es? ¿Qué tiempo es? ¿Pasado, presente o futuro? Lo que no se ve, ¿qué es? No. ¿Qué no sabe los tiempos? La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Es qué? Futuro. Futuro. La convicción de lo que no se ve. ¿Qué tiempo es? Mire, ya veo. Eso nos lo enseñan desde la primaria. El pasado, presente, futuro, el copretérito, el ¿qué? Pues todos esos rollos ahí. ¿Qué se me hace que algunos se salieron de la escuela y todavía deben hasta plastilina de la primaria? No, dice, la fe es pues la certeza de lo que se espera. Está hablando de un futuro. Dice, la convicción de lo que no se ve. La fe nos lleva a vivir de una manera diferente en nuestro presente y a mirar nuestro futuro con esperanza. Fíjese, cuando usted y yo activamos la fe en nuestra vida, en tiempo presente, nos va a llevar a tener un mejor futuro. ¿Por qué? Porque eso dice, la fe es la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso muchos probablemente no han tenido esa parte, ¿verdad? Están esperando la certeza, la están esperando para el día de hoy. No, el día de hoy tenemos la convicción de lo que no se ve, pero la certeza la vamos a tener el día de mañana. Es como ahora. Ahora estamos viviendo, ¿verdad? Por fe estamos aquí escuchando la palabra de Dios. Por fe oramos, por fe tenemos una relación. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que un día estaremos con el Señor. Porque tenemos la certeza de que un día estaremos en su presencia, dando cuentas de nuestra vida a Él. Y por eso tenemos que vivir un buen presente para tener un mejor futuro todavía. Jesús ha estado enseñando y uno de los oyentes era Pedro, que estaba ahí a un lado, quizá el que estaba más cerca de la barca con Jesús. Y al terminar la enseñanza, Jesús le dijo, boga mar adentro. Si parafraseamos esta frase, boga mar adentro, Jesús le está diciendo a Pedro, ¿sabes qué? No te quedes aquí, vamos nuevamente para allá. Y yo le pregunto, ¿cuál era la diferencia? Si de allá venían. Jesús le dice, ¿sabes qué? No te quedes, vente, vamos allá, mar adentro. Dices, bueno, si comenzamos a entrar, Pedro podía haber comenzado a entrar en razón y decir, es que Señor, tú no sabes mucho de esto. Mira, para pescar hay que salir de noche a pescar, Señor, porque es cuando los peces se acercan a la superficie. En el día no, Señor. Además, los peces vienen más hacia la orilla, Señor. Y tú me dices que vayamos hacia a un área más profunda. Pedro podría haber razonado todo esto porque él tenía la experiencia y decir, híjole, ahora me doy cuenta que él no sabe nada de pesca. Él no sabe nada.
Y me está diciendo, vamos ahorita, no, pues ya de mañana y todo eso, pues ya ahorita los peces no andan ni por aquí, ni siquiera un charal vamos a sacar. Y luego me dice, Mar, hacia adentro. No, el Señor no sabe, Jesús no sabe que los peces andan más hacia la superficie. Y no te quedes ahí, Pedro, vamos nuevamente. ¿Cuál era la diferencia si de allá venían? Era la misma barca, era el mismo lago, eran las mismas redes, los mismos pescadores. Ay. Pero había una gran diferencia. La diferencia era que ahora Jesús estaba con ellos en la barca. Esa era la gran diferencia. Era el mismo lago, las mismas redes, la misma barca. Pero ahora todo cambiaba porque Jesús estaba en la barca con ellos. Algunas veces Dios permite, fíjate bien, algunas veces Dios permite que nuestras capacidades fracasen para mostrar su poder. ¿Qué dice ahí el verso 5, el verso 4? A ver, espérame, porque me perdí aquí. El 6, por favor. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Cómo se quedó Pedro cuando vio que aventaron la red? Salió, pero pesadísima, que se comenzaba a romper. Dice la Biblia, encerraron gran cantidad de peces. Pedro era pescador, tenía la experiencia, las capacidades, el talento, pero el único todopoderoso es Dios. De Él es toda la gloria y Él tiene toda la experiencia que tú y yo no tenemos. Jesús transforma y restaura los sueños. El poder de Dios impacta el corazón de Pedro, produciendo un cambio profundo. Sí, totalmente profundo. Ve conmigo al verso 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Mira, fíjate bien, en el verso 4 dice que cuando terminó de hablar dijo a Simón, boga mar adentro. Fíjate, pregunta, aquí Pedro no le manifestó en ningún momento al Señor, Señor, fíjate que pues ahorita que estás hablando de todo esto, te quiero comentar algo, Señor, no hemos pescado nada en toda la noche, Señor. ¿De qué manera crees que tú nos puedas ayudar? Y Señor, pues ya mira, estuvimos toda la noche, ahorita tú nos viste lavando todas las redes, pero no hemos sacado nada. Fíjate, si tú te fijas, cuando termina de hablar Jesús le dice a Simón, fíjate, boga mar adentro, o sea, Jesús conocía la necesidad que Pedro tenía en ese momento. Jesús conocía la necesidad de Pedro sin que éste le pidiera nada. Jesús conocía lo que estaba pasando Pedro. Jesús conocía lo que estaba sintiendo Pedro y por eso le dice, boga mar adentro. Boga mar adentro, le dice. Y echad vuestras redes para pescar. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y ante este milagro, ¿verdad? ¿Qué dice el verso 8, por favor? Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí. Ante este milagro, Pedro cae de rodillas ante el Señor, reconociendo su calidad, o su condición más bien de pecador. Mire, ¿sabe qué es lo que sucede? El poder de Dios nos redarguye. La manifestación de su presencia nos lleva a reconocer nuestra condición y nuestra necesidad. Y por eso muchos no vamos a la presencia del Señor. Muchos no van más bien a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque delante del Señor Él reconoce nuestra condición y nuestra necesidad. Él conocía la condición de Pedro, que tenía una necesidad. Y Él sabía que era un pecador. Pero Pedro, cuando ve que Jesús hace el milagro, Él mismo reconoce su calidad de vida. Y le dice, Señor, apártate de mí. Soy un pecador. Y sabes,
Muchos vienen y buscan la bendición de Dios. Quieren la sanidad, quieren el milagro económico, quieren el milagro en la familia, quieren el milagro, ¿verdad?, en el negocio, en todo lo que está pasando, pero no quieren reconocer su vida de pecado delante de Él. Y vienen y buscan solamente lo que Dios les puede dar, pero no se responsabilizan de cumplir esa parte con Dios. Nosotros queremos la fidelidad de Dios en todas las áreas de nuestra vida, que Dios nos supla nuestra necesidad económica, que Dios nos mantenga sanos, que Dios nos mantenga unidos como familia, que Dios nos dé todo lo que necesitamos para tener el negocio, que Dios nos tenga un trabajo. Queremos toda la bendición de parte de Dios, pero no queremos la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Tenemos una responsabilidad de trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Y muchos no quieren trabajar. Muchos tienen problemas económicos, ¿verdad? Cuando la Biblia dice claramente, ¿no? Ahí en Malaquías 3:10, ¿sabes qué? Vengan y traigan los diezmos al alfolí y vean si no hay abundancia hasta que sobreabunde. Dice, yo derramaré hasta que sobreabunde, fíjate. ¿Cómo? Vean Malaquías 3:10 conmigo, por favor. Está antes de... Malaquías capítulo 3, verso 10, por favor. Desde el verso 6, ve lo que dice el verso 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, Él no cambia. Fíjate, Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él va a ser el mismo. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, ¿en qué necesitamos volvernos? ¿Qué necesito corregir? Y dice el verso 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Le pregunto, ¿la pesca era abundante o sobreabundante? ¿Qué hizo Pedro? Creyó en la palabra de Jesús. Jesús le dijo, boga mar adentro, echa las redes. Pedro dijo, más en tu palabra echaré. Y sabe, esta es una parte. O sea, este no es el tema, lo que le estoy hablando no es el tema de los diezmos y las ofrendas, no olvídese, ni vamos a recoger una ofrenda al final, tampoco, para que no esté ahí, a lo mejor, no olvídese, eso no es el tema. Cada uno tenemos una responsabilidad delante de Dios, cada uno tenemos ya bien definido nuestra responsabilidad. Eso, olvídese, eso no es el tema. Yo estoy tratando de hacerle ver lo que dice la palabra de Dios. Dice, traed los diezmos, dice, ok, ¿qué tengo que hacer yo como cristiano? Bueno, yo tengo que traer, más en tu palabra voy a ofrendar, más en tu palabra voy a ayudar al que tiene necesidad, más en tu palabra, Señor, voy a traer un jabón para los de la penal, más en tu palabra, Señor, voy a traer un cepillo, unas toallas femeninas para las mujeres de la penal, más en tu palabra. Muchas veces no tenemos, pero sin embargo, podemos hacer un esfuerzo si le creemos a Dios. La Biblia dice, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Y sabe, la gente deja de congregarse con una facilidad impresionante. Y la Biblia dice, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Qué tenemos que hacer? Ser fieles. Por eso le digo, queremos la fidelidad de Dios. Yo estaba hablando ayer con los servidores y les dije, les voy a compartir un tema que le puse por título el cristiano demente. ¿Sí sabe
¿Qué es qué es una persona demente? ¿Qué es? ¿Qué entiende por demente? Dice un hermano que alguien que está loco. No, bueno, pues, alguien que no está de acuerdo en sus facultades mentales. Vamos a dejarlo más decente. Déjeme decirle por qué. A ver, si usted ve a un hombre que anda en la calle ahí con una bolsa de monedas, o en el campo, más bien en el campo, no en la calle, en el campo, y luego anda aventando pesos, y luego de a 5, y luego de a 10 pesos, y usted llega y le pregunta, oye, ¿qué andas haciendo? Estoy sembrando dinero. ¿Pero para qué quieres? No, es que quiero que nazcan árboles de monedas de 10 pesos. ¿Está correcto eso o no? No, ¿verdad? Mire, muchas veces como cristianos caminamos de una manera que sembramos de una forma y creemos que vamos a cosechar de otra. ¿Sí me explico? Sembramos de una manera y creemos que vamos a cosechar de otra forma. Eso es una demencia. Y había muchos cristianos que sí, hacen de esa manera. Y yo les decía a los servidores ayer, ¿sabe qué? Hay mucha demencia en los cristianos. O sea, no son fieles y quieren que Dios sea fiel. Maridos que tratan mal a las esposas, cuando la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Lo dice en 1 Pedro 3:7, ¿no? Dice que no seáis ásperos con ellas. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, le dice ahí. Qué tremendo, ¿no? O sea, pero es lo que sucede. Y vemos ahí, ¿verdad? Que le dice Pedro, no caigan de rodillas ante el Señor, reconociendo su condición de pecador. Y sabe, necesitamos ir al Señor. Por eso le digo, queremos todos los milagros de Dios, pero no queremos ponernos a cuentas con Él. No queremos arreglar nuestra vida delante de Él, pero sí queremos que Él haga el milagro de lo que estamos necesitando. Jesús transforma nuestra visión de vida. Vea lo que dice el verso 10. Regrese por favor a Lucas. Lucas capítulo 5, por favor, y verso 10. Verso 9, perdón. Dice, por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él. O sea, el temor no era un temor de miedo, era un temor de reverencia el que Pedro tenía, y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora serás pescador de hombres. Fíjese, y verso 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Mire, la persona que ha tenido un encuentro con Jesús no puede volver a ser la misma persona. No puede ser la misma persona. Si tú has tenido un encuentro con Jesús, no puede ser tu vida la misma. Tiene que haber un cambio en tu vida. Tiene que haber una forma de vivir distinta. Pedro era uno de los pescadores del mar de Galilea, dedicado a su oficio como pescador. Seguramente su padre fue un pescador toda la vida y Pedro tenía la misma visión de ser pescador toda la vida, y luego a lo mejor le iba a transmitir a sus hijos el oficio y también o a sus familiares o a su primo, para que tuvieran la misma visión que él y toda la vida, ¿verdad? Y a lo mejor formar una cooperativa ahí de lancheros, de Genezaret, SC, de SR, de R, no sé cuántas cosas, ¿verdad? Un corporativo ahí de todos los lancheros del mar de Galilea. O sea, esa era la visión que tenía Pedro. Pero un día llegó Jesús y la vida de Pedro fue radicalmente transformada, y recibe de Jesús el diseño de Dios para su vida, y le dice en otras palabras, Pedro, hasta aquí ha llegado este periodo de tu vida. Este ciclo se ha cerrado y comienzas uno nuevo, un nuevo tiempo. Desde ahora serás pescador de hombres. Y recibe la más grande profesión, el más grande oficio del mismo Jesús.
Pedro pasa de las redes a la predicación, de los peces a los hombres, de lo poco a las multitudes. Qué tremendo. ¿Sabes? Es necesario acercarnos a Dios con sencillez y con confianza, con el deseo de ser guiados por Él. Eso significa que nuestro corazón debe tener una actitud enseñable y dejarse ministrar por el poder de Dios. Pero necesitamos creerle a Dios. Sin fe es imposible. Qué tremendo, ¿no? El conflicto que se debe de haber armado en la mente de Pedro cuando él piensa que Jesús no era un pescador y él sí. Y comienza a dar vueltas y vueltas y vueltas. Jesús le dice, Jesús llega a la vida de Pedro ahí y le dice, no le pregunta, ¿qué te parece si echamos la red? Jesús le dice, boga mar adentro, echad vuestras redes. No le pregunta, ¿qué te parece si echamos la red? Jesús le ordena, boga mar adentro. Y en ese momento Pedro contesta de una manera extraordinaria, mas en tu palabra echaré la red. Pedro le está diciendo al Señor, Señor, vamos dejando de lado lo que yo pienso. Señor, vamos dejando de lado lo que yo siento. Señor, vamos dejando de lado lo que yo me imagino. Señor, vamos dejando de lado mis emociones y mis sentimientos. Pero lo voy a hacer en tu palabra, Señor. Y sabes, somos seres emocionales, somos seres sentimentales y muchas cosas que hacemos en la vida lo hacemos por emociones y lo hacemos por sentimientos. Y sabes, déjame decirte algo, hay cosas, cuando Dios nos habla, tenemos que hacerlo en su palabra, no en la emoción ni en los sentimientos. Y probablemente en esta noche hay mucha gente que hace rato que quiere pescar algo, pero sigue sin hacerlo. Probablemente aquí está una joven o un joven que desde hace tiempo está buscando una pareja y no consigues nada. Probablemente alguien que quiere poner un negocio desde hace tiempo. Probablemente alguien que se le está yendo la vida y no hay nada que pescar. Probablemente estás pasando por una enfermedad y has agotado todos los médicos y las instrucciones médicas y sigues igual. Probablemente eres una madre, un padre y estás agotando todas tus armas naturales para convencer a tus hijos o a tu esposa y no has logrado nada. Padres que han querido pescar a sus hijos buenos, pero han pescado hijos malos. Esposas que han querido pescar esposos buenos, pero han pescado esposos malos. Yo no sé cuál es la situación que te causa desánimo hoy, pero yo te quiero animar a que el día de hoy tú no le hagas caso a tus pensamientos, no le hagas caso a tus emociones, sino a los pensamientos de Dios. Que aprendas a escuchar la voz del Espíritu. Pedro tenía la experiencia como pescador, sabía de las redes, sabía de las barcas, conocía el mar de Galilea, conocía los vientos, sabía todo, pero algo pasó en su mente. Algo pasó en su mente cuando escuchó a Jesús, cuando Jesús le dijo, boga mar adentro y echa las redes. Algo pasó y Pedro dejó a un lado los sentimientos, las emociones y sus pensamientos. Y dijo, lo voy a hacer como Él me lo está diciendo. Probablemente Dios te ha dicho algo y no lo estás haciendo a la manera de Dios. Lo sigues haciendo a tu manera. Y hoy Dios quiere que lo hagamos a su manera. Probablemente estás desanimado, pero hoy el Señor quiere que todo lo que tú hagas, lo hagas en su palabra, confiando en lo que Él te ha dicho. Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos y usted piense esta parte. ¿Qué he estado haciendo en mis propias fuerzas? ¿Qué he estado haciendo? Probablemente estás cansado de la vida que llevas. Probablemente estás cansado de echarle la culpa a todo mundo,
Has buscado culpables por todos lados. Probablemente has dicho, lo que a mí me pasa es por culpa de otro. Lo que a mí me pasa es porque no me escuchan. Pero yo quiero decirte algo. Nosotros somos los únicos culpables de nuestro fracaso en la vida, porque no le creemos a Dios. Ya no busques culpables, ya no busques a quién echarle la culpa. Tú eres tu peor enemigo. Los pensamientos de Dios son muy distintos a los nuestros. Y probablemente estás cansado de estarle echando la culpa a todo mundo porque no se te dan las cosas. Pero más bien no has obedecido la palabra de Dios. Hoy es día de que tú digas al Señor, mas en tu palabra haré lo que tengo que hacer. Mas en tu palabra echaré la red. Él sabe cuándo y dónde pescar. Él sabe cuándo y dónde debes de pescar. Pero si hoy estás cansado, es momento de que hagas una oración y hables con el Señor y comiences a decirle, Señor, yo soy el culpable, Señor. Yo soy el culpable de mi situación, Señor. Yo soy el culpable de la vida que llevo. Yo soy el culpable, Señor, de todo lo que está pasando en mi familia y en mi vida, Señor. Hazte cargo de mi vida, Señor. Yo soy el que ha pensado y el que ha decidido. Yo soy el que hace lo que me da mi gusto. Yo soy el que digo, a mí no me van a decir lo que tengo que hacer. Señor, hoy quiero rendirme. Hoy es día de que hables con el Señor. Si tú estás en una situación de estas, ponte de pie. Yo quiero orar por ti. Si tú estás en una situación como esto, ponte de pie. Tenemos tiempo, pasen al frente. Queremos orar por ustedes. Pasen, vengan. Vamos a orar por ustedes. Vamos a imponer nuestras manos. Si tú estás en una situación, estás cansado ya de la vida que llevas y te la pasas culpando a todos los demás, te la pasas culpando a todo mundo por la situación que vives, por los fracasos que tienes en la vida. Pero déjame decirte algo, es tiempo de que reconozcas que tu peor enemigo eres tú. Tú eres el peor enemigo de tu vida, y te voy a decir por qué. Porque muchas de las circunstancias que estás viviendo es por no obedecer la palabra de Dios. Y hoy es día de que tú le digas al Señor, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque mis emociones, mis sentimientos y mis pensamientos son más fuertes que tu palabra, Señor. Pero hoy quiero obedecerte, Señor. Quiero dejar a un lado todo lo que me hace desobedecer. Mis emociones, mis pensamientos, mis sentimientos, el echarle la culpa a los demás. Hoy es el día. Si verdaderamente estás cansado, hoy es el día de un cambio. Hoy es el día de cambiar y decirle, Señor, perdóname. Pero hoy, Señor, hoy quiero comenzar a hacer todo lo que haga, hacerlo en tu palabra, Señor. Cuando digo en tu palabra es en obediencia a Él. Levanta tus manos y deja que los hermanos oren por ti, y los pastores, los líderes. Yo voy a estar orando por ti. Y si tienes que pedirle perdón a Dios, hazlo en este momento. Comienza a platicar con Él y haz un compromiso con Él. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque
¿Cuántas veces, Señor, nos habrás dicho que eres Dios y que lo haga de tal o de cual manera, pero no lo hemos hecho? Porque tuvimos miedo, porque tuvimos vergüenza, porque no tuvimos confianza, por tantas cosas que vienen a nuestra mente y no hacemos lo que tenemos que hacer. Perdónanos, Señor, porque no te hemos honrado, Señor. Perdónanos, Señor, porque no hemos reconocido tu voz. Perdónanos, Señor, porque mi orgullo y mi ego, Señor, no me han dejado hacer lo que tengo que hacer. Porque yo no estoy dispuesto a recibir de otros la enseñanza. Y no la he recibido de ti tampoco, Señor. Señor, en esta noche nos arrepentimos, Señor. Nos arrepentimos, Señor, de que, Señor, esta vida que hemos llevado, Señor, no queremos que nos lleve al fracaso cada día, Señor. Quiero vivir, Señor, un milagro cada día, Señor. Por eso en esta noche te pedimos que tomes, Señor, nuestros pensamientos, Señor. Mi voluntad rendida a ti, Señor. Y ahora te pido que extiendas tu mano, Señor. Señor, te pertenecemos. Y en esta noche, Señor, queremos negarnos a nosotros mismos, Señor, y recibir tu perdón, tu paz y la vida, Señor. Y hacemos un compromiso, Señor, de que todo lo que hagamos sea en tu palabra, Señor. Créele a Dios y haz todo en su palabra. Gracias, Señor. Sigue orando ahí mientras entonamos este canto. Sigue. Tú puedes cambiarme. Gracias, Señor. Y nadie más. Póngase de pie, Señor. usted que está ahí atrás, póngase de pie. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Hacerme a Gracias, tu Dios. imagen. Gracias, Dios. Conforme a tu corazón. Gracias, Dios. Vamos a decírselo otra vez. Gracias. Tú puedes cambiarme, Señor. Tú puedes cambiarme. Y nadie más, Señor. Y hacerme a tu imagen, pídeselo a Él, conforme a tu corazón. Ahora dile, yo quiero vivir por ti y quiero ser para ti. Solo para ti, Señor, viviendo en santidad, haciendo tu voluntad, conforme a tu corazón. Yo quiero vivir por ti y quiero ser para ti. Solo para ti, Señor, viviendo en santidad, haciendo tu voluntad, conforme a tu corazón, conforme a tu corazón. Ya no le eche la culpa a nadie ni a nada. Es tiempo de tomar nuestra responsabilidad de vivir obedeciendo la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Buenas noches. Gracias. Que Dios le bendiga. Y bueno, quiero que por favor me acompañe abriendo su Biblia, si me hace el favor, ahí en el
en el capítulo 5 del libro de Lucas. Acompáñeme, por favor. Si usted trajo su Biblia, acompáñeme en el libro de Lucas, capítulo 5. Déjeme darle una pequeña introducción, ¿verdad? Mire, las dificultades, ahí manténgala abierta en el capítulo 5, ahorita le digo qué vamos a leer. O bueno, acompáñeme a leer y luego ya le digo. Vaya al versículo 1 del capítulo 5, por favor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla, junto al lago de Genesaret, verso 1. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Vamos a leer hasta ahí. Yo quiero hablarle de este. Yo creo que Pedro, como cualquiera de nosotros, pudo haber pensaba más bien muchas cosas que, por ejemplo, pues él es carpintero. Él se dedica a la carpintería, y yo sé que hace unos muebles muy bonitos, trabaja la madera de una manera muy padre, yo sé que le hace un laqueo a los muebles y los deja preciosos. Yo sé que su oficio es carpintero, pero pues yo soy el pescador. Es que yo a eso me dedico. Mi padre era pescador. Toda mi familia era pescador, y yo soy de oficio pescador desde niño, y yo conozco perfectamente el oficio. Yo sé lo que debo de hacer. ¿Por qué tengo que creerle a alguien que ni siquiera sabe lo que está pasando? Milagro, estamos con la serie, ¿verdad?, de la vida de Jesús, la vida y los milagros de Jesús. Yo quiero hablarle acerca de esta pesca, pero yo le he titulado esta enseñanza: más en tu palabra, más en tu palabra. Mire, las dificultades en nuestra vida pueden producir desánimo. Todos los problemas y las dificultades, las enfermedades y las situaciones que vivimos cada día pueden producir desánimo, y son nuestras palabras, fíjese, son nuestras palabras las que expresan la condición del corazón. Pedro había crecido a orillas del lago de Genesaret, este lago también llamado Mar de Galilea, y aprendió el oficio de pescador y conocía muy bien el lago. Notemos que estaban pescando de noche. ¿Por qué? Bueno, pues porque de noche los peces se acercan a la superficie, pero en esa mañana, después de pescar toda la noche, no tenían nada. ¿Sí? No tenían nada. ¿Sí? Y dice el verso 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, ¿qué pasó? Encerraron gran cantidad de peces, fíjese, gran cantidad de peces, ¿qué? Y dice, y su red se rompía. Mire,